hablar un poquito de la psicología psiquiátrica. Vienen de las clases de historia clínica y examen mental, ¿cierto? Digamos, a grosso modo, seis síntomas, más o menos como dónde se ponen, y aquí lo que vamos a hablar es un poquito del significado de algunos de esos signos y síntomas. La semiología en psiquiatría, como en cualquier otra área, es bastante extensa, entonces aquí lo que voy a hacer es tratar de resumir como las cuestiones más relevantes y que sean como de mayor utilidad para ustedes. Entonces, pues para hablar de semiología, la semiología es el capítulo de la medicina que se ocupa del estudio tanto de los síntomas como de los signos de las diferentes enfermedades. Entonces, cuando hablamos del examen mental, una de las cosas que vamos a evaluar es el estado de conciencia. El estado de conciencia regularmente se evalúa cuando uno habla de apariencia y actitud, y también implica el estado de conciencia, pues si el paciente está despierto, si el paciente está dormido, si el paciente está caminando, no está caminando y está en condiciones de hacerlo. Entonces la conciencia se conoce como el estado en que el individuo se da cuenta de su propia existencia, de sus procesos mentales y de los estímulos internos y externos que lo afectan. El estado normal de la conciencia lo vamos a denominar alerta o estado de vigilia. Entonces, cuando la conciencia está comprometida, cuando hay una conciencia obnubilada, como que de alguna manera el estado de conciencia no es completamente alerta, en los estados confusionales, cuando el paciente, por ejemplo, está desorientado, no sabe dónde está y ese tipo de cosas. Una de las cuestiones que los puede confundir, y trato de hacer énfasis acá, es que probablemente ustedes hablaron de delirio la clase pasada, como uno de los síntomas o como uno de los síndromes que nosotros más trabajamos, pero resulta que nosotros tenemos el nombre de delirio para dos situaciones específicas. El delirio, como cuando yo digo que tengo un delirio de grandeza o un delirio referencial, que creo que lo vieron en la clase pasada, o no hablaron de eso. Y profe, cuando estábamos viendo los mecanismos de defensa del yo, nos Okay. explicaron acerca de como la diferencia de tener los pies sobre la tierra bajo el concepto de delirio y de ya el estado de brole de conciencia, pues. Ok. Entonces, este delirio, que es la alteración del estado de conciencia, nosotros regularmente lo denominamos delirium, pero eso es un término o es una palabra griega, y en español sería delirio, pero hablando de una alteración del estado de conciencia donde hay una serie de alteraciones que incluye la percepción. El noidismo, que sería el estado de conciencia correspondiente al mundo de los sueños. Los estados crepusculares son los que aparecen súbitamente, y alguna vez ustedes se van a topar con un paciente, sobre todo en los pacientes con demencia, que le dicen, uy doctor, él o ella está perfecto todo el día, pero en el momento en que se oculta el sol y sale la luna, tiene unos cambios de comportamiento. Y son esos estados que tienen que ver con la parte del día en la que hacemos esos cambios físicos. El estupor, que es una pérdida casi que completa del estado de conciencia, pero no completa, no hay una pérdida completa, pero es casi completa. Y el coma es donde hay una pérdida ya completa del estado de conciencia. Básicamente, aquí que me interesa que diferencien el estado de alerta o vigilia, o si ese alerta o vigilia está comprometido de alguna forma. Ya si está comprometida de alguna forma, afinar si es una conciencia obnubilada, está confuso, hay un delirio o alguna situación de estas, es una situación como más fina que podemos ir trabajando en la medida que se vaya desarrollando el curso a través del semestre. Ahora, en la parte psicomotriz, nosotros hablamos de la parte psicomotriz como la serie de movimientos que dependen del funcionamiento mental, lo que tiene que ver con motivaciones, emociones del individuo como respuesta ante estímulos ambientales o de sus procesos ideativos. Eso quiere decir que nuestro aparato locomotor se moviliza con las emociones, con las motivaciones o cuando hay una situación ambiental que hace que nosotros tengamos una respuesta en algún sentido. Vamos a tener trastornos cuantitativos, donde vamos a hablar de aumento y disminución
de la parte psicomotriz y vamos a tener unas alteraciones cualitativas donde hay alteraciones del tono muscular, alteraciones en la posición, alteraciones como tal en los movimientos, algunas actitudes motoras y movimientos que son inducidos de manera anormal, la incapacidad motriz o la interrupción de los movimientos y la compulsión e impulsión. Esto también lo nombro de manera gruesa porque ustedes van a ver lo que nosotros llamamos movimientos adaptativos. Persona que entra a la consulta y está nerviosa por estar en la consulta, entonces va a ver como que se coge la cabeza, como balancea, como que se soba las manos. Eso es lo más común. Y hay que ver patologías, personas que por alguna restricción o por sus dolores propios de alguna enfermedad neurológicas, y los bloqueos que es como que camina, interrumpe la marcha, vuelve a caminar. Pues no va a haber mucho de esa estructura de la patología. La parte del afecto, que creo que la describieron en el examen mental, nosotros vamos a tener, como en las otras trastornos afectivos, aumento o disminución, el tono afectivo aumentado, el tono afectivo disminuido, pero vamos a tener unos trastornos cualitativos. Y cuando hablamos de trastornos, hablamos de expresión de la emoción, porque miedo, pueden ser emociones normales, pero cuando aquí hablamos de trastornos es porque realmente hay una situación alterada con respecto a eso. Entonces el miedo, que es la reacción de temor ante un peligro real externo, en los adultos normales generalmente se presenta ante peligros para su integridad física, su autoimagen psíquica o para su seguridad futura. Entonces cuando este miedo se presenta sin que haya un peligro real, vamos a estar hablando de ansiedad. Entonces la ansiedad es un miedo o temor sin que exista una causa aparente, pues el origen es endógeno, pensando pues en que es en el interior de la mente que se da y es relacionado con conflictos psicológicos no elaborados. El terror, que es una forma de miedo intenso, y el pánico ya implica una desorganización de la conducta. O sea, el pánico implica dos cosas: hay terror, hay miedo intenso, pero también el comportamiento del individuo se desorganiza por ese terror intenso y una pérdida completa del control, y puede ser ante un peligro externo o un estado angustioso crónico y se acompaña de descargas autonómicas. Entonces uno puede tener una sudoración profusa, va a tener taquicardia, puede perder control de esfínteres, pero en el pánico lo más peligroso es que como la persona pierde el control de sí mismo, pueden llegar a atentar contra su vida sin tener en cuenta esa situación. El peor ejemplo de eso es, ustedes estaban chiquitos o no habían nacido probablemente, pero las imágenes que uno veía cuando los ataques del 9/11 a las Torres Gemelas en Nueva York, que uno veía gente que estaba a punto de comerse y decidía saltar de un piso altísimo sabiendo que no se iba a salvar, pero era escoger entre una forma de muerte u otra. Eso es un momento de pánico, que puede ser patológico como puede no ser patológico. La fobia, que es un miedo exagerado hacia un objeto o experiencia que no es considerado peligroso por el grupo social del individuo ni por el sujeto mismo. Entonces estamos hablando de quien le tiene fobia a las palomas, quien le tiene fobia a las lagartijas y ese tipo de cosas. El paciente es capaz de reconocer este temor como irracional e injustificado, pero igual no puede evitar sentir miedo hacia el objeto, hacia la situación o hacia la persona. Tiene que ser una situación que en general al resto de las personas no le genere temor, pero a esa persona en específico le genere un intenso temor. La aversión, que es la sensación de repugnancia y rechazo hacia un objeto o experiencia, o la irritabilidad, que es un estado de exagerada reacción emocional de enojo e ira ante estímulos externos. Eso que uno escucha coloquialmente que dice es que uno le pregunta y responde con 2 piedras en la mano, eso es irritabilidad. Aquí están los otros afectos. La ira se considera anormal cuando se produce sin causa justificada o en una forma desproporcionada ante el estímulo precipitante.
La agresividad consiste en atacar verbalmente o con actos, siendo anormal cuando no obedece a una provocación proporcionada a la conducta que la desencadena. De hecho, en general nosotros hablamos de agresividad cuando es un acto y hostilidad cuando es de tipo verbal. La pesadumbre, que es un grado intenso de tristeza, siendo el paciente quien es reconociendo que es incapaz de llorar, se presenta con retardo psicomotor y con sensación de distractibilidad ante diferentes estímulos medioambientales. La euforia, que es un sentimiento generalizado de bienestar que provoca en el individuo optimismo, alegría, confianza y seguridad en sí mismo. Siempre recuerden, estamos hablando de alteraciones. O sea, esta no es la euforia normal como si se hubieran ganado el baloto. Esta es una euforia que no tiene justificación y que es como un grado de alegría intenso. La elación es la euforia llevada al máximo, o sea, es el estado mayor de alegría que puede alcanzar un ser humano y que puede llegar a ser patológico si no hay una razón para ello. La exaltación es el aumento exagerado de cualquier tono afectivo, llámese como se llame. Es un aumento exagerado. El éxtasis es la alegría excesiva e incontenible con suspensión de toda actividad voluntaria de las funciones sensoriales y mentales, y generalmente de origen místico, como cuando uno ve a una persona como muy religiosa y tiene una experiencia de tipo religioso y la persona queda en un estado de alegría, pero es una alegría más interna que externa, se podría decir. La apatía es la indiferencia con ausencia de respuesta ante los estímulos habituales de la actividad psíquica y asociada a energía y a dinámica. La disociación ideoafectiva es la separación inconsciente, y eso es bien importante, entre el contenido ideativo y el afecto o emoción que expresa el paciente. No sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ver a alguien, por ejemplo, que parece que ya fuera a llorar de tristeza, pero está hablando de algo alegre, o viceversa. Está hablando de algo triste y está como muerto de la risa, a las carcajadas. Eso podría ser un ejemplo de ideación ideoafectiva. La labilidad afectiva consiste en bruscos y repentinos cambios del afecto sin motivos desencadenantes aparentes. Se caracterizan por ser expresiones emocionales intensas, pero de corta duración. O sea, el paciente expresa de manera intensa sus emociones, pero con cambios en los que no hay como una situación entre uno y otro que sirva como de puente. Ambivalencia afectiva es cuando al mismo tiempo dos emociones opuestas aparecen frente a un mismo evento, objeto o persona, y uno de los afectos es reprimido, que se da como regularmente el negativo. La anedonia, síntoma cardinal de la depresión, es la incapacidad absoluta para sentir o vivenciar placer. La incontinencia afectiva es cuando una persona se ríe o llora y no es capaz de contener ese llanto o esa risa y se siente agobiado por la presencia de esa situación. El aplanamiento afectivo es la disminución en la expresión afectiva. No implica que no haya afecto, sino que el afecto, como lo percibe uno, casi que no existe. Es como si la persona tuviera puesta una máscara con un afecto neutro, y por más que uno hable de cosas alegres o hable de cosas tristes, el afecto no va a cambiar. El afecto constreñido es la disminución leve en la tonalidad afectiva. La cara inexpresiva, no hay una manifestación facial de las emociones que el paciente dice sentir. La bella indiferencia es cuando la persona no muestra las reacciones emocionales esperadas para los síntomas que presenta, y se presenta mucho, por ejemplo, en procesos de duelo, cuando comunican la noticia del fallecimiento de un ser querido. Hay gente que estalla en llanto, que grita y todo eso, y hay gente que se queda como pasmada, como que no hubiera pasado nada, como que no le hubieran dado ninguna noticia. Eso podría ser la bella indiferencia. Y la lexitimia es la dificultad para ser consciente y describir las emociones, que eso ya es un problema de la integración, que implica que mi estado de ánimo no puedo ser consciente de mi estado de ánimo, y que por momentos me cuesta trabajo entender o describir cuáles son mis emociones. Eso es todo en cuanto al afecto.
Quise ser mucho más detallado ahí porque me interesa mucho más que la parte psicomotriz. Digamos que dentro del examen mental hay cosas muy importantes, grueso del pensamiento, esta es la parte cardinal del examen mental, y conocer la semiología del pensamiento es importante, más que por ejemplo que la parte psicomotriz. Pero sí, el afecto también es uno de los puntos importantes y valía la pena como desglosar. El pensamiento, nosotros digamos que tenemos como una especie de división donde hablamos de procesos primarios y procesos secundarios. Aquí estaríamos hablando del proceso secundario, es el que nos permite interpretar la realidad tal como es, de allí que se le defina como el flujo de ideas, símbolos o asociaciones dirigidas hacia una meta, iniciados por un problema o tarea y conducentes a una conclusión adaptada a la realidad. Básicamente todo lo que tiene que ver con el proceso del pensamiento para poder relacionarse con el entorno. Entonces, si ustedes recuerdan, en el pensamiento tenemos curso, contenido y forma. Aquí vamos a hablar primero del curso del pensamiento. Los trastornos que tienen alteración en la velocidad del lenguaje. Lo que nosotros llamamos logorrea o aceleración verbal es el aumento de la velocidad asociativa y de la producción de palabras. Pero esto implica que la velocidad asociativa no siempre tenga que tener un discurso que sea entendible a lo largo del tiempo. Pueden empezar hablando de una cosa y cuando hablan de otra cosa, recuerdan cosas en común y los van integrando a la conversación, pero como que a lo largo del tiempo se va perdiendo el sentido de lo que van hablando. Entonces empiezan hablando acerca de una pregunta que uno les hace y cuando llegan a una palabra que les recuerda algo, cambian el tema y se van para otro lado y luego cambian el tema y se van para el otro lado. Y así se mantienen y hablan mucho y hablan rápido. El retardo psicomotor es la disminución de la velocidad asociativa con lentitud en la producción de palabras. Los trastornos que tienen que ver con la disminución de las asociaciones o el número de palabras. Estamos hablando de la pobreza ideativa, donde la persona tiene un lenguaje muy limitado, el número de palabras es muy limitado, y uno lo que hace es evaluar si esa cantidad de palabras que usa son suficientes para comunicarse. La perseveración, como su nombre lo indica, es cuando uno tiene una respuesta verbal previa ante un nuevo estímulo, cuando uno muestra una respuesta verbal previa ante un nuevo estímulo. La estereotipia verbal es lo que coloquialmente nosotros conocemos como muletillas, que es la repetición persistente y siempre uniforme de una palabra o frase. La ecolalia, que es la repetición de las últimas palabras o frases que se dicen a otras personas. Y el bloqueo, que es la interrupción del curso del pensamiento en el que, según el paciente, como que por un momento se le olvida lo que estaba diciendo o la mente se le pone en blanco y eso impide que pueda seguir comunicándose. Los trastornos que tienen que ver con el aumento de las asociaciones. Entonces aquí está la circunstancialidad, que es cuando una persona se le pregunta algo y para responderlo da detalles innecesarios frente a la pregunta, pero termina respondiendo finalmente la pregunta. Más una cuestión como de organización. La fuga de ideas es cuando imagínense un paciente que habla mucho y que el pensamiento va más rápido de lo que el paciente puede expresar, entonces habla de una palabra, el pensamiento avanza mucho y no logra elaborar una frase, entonces habla otra palabra, habla otra palabra, habla otra palabra. Entonces son puras palabras sueltas que no tienen conectores entre sí y que no logran transmitir como una idea. Eso sería la fuga de ideas. Los trastornos que tienen que ver con la alteración de los nexos asociativos. Esto ojalá lo recuerden porque se confunde mucho con el lenguaje coloquial. Cuando el lenguaje coloquial uno habla de coherencia, en general lo que quiere decir es que la persona hace y dice lo mismo, o sea, dice una cosa y actúa en consecuencia. Cuando uno en general pregunta,
dentro del lenguaje coloquial que quiere decir coherencia, la gente entiende ese tipo de cosas. Pero acá la coherencia está determinada por la presencia o no de los nexos asociativos. ¿Ustedes recuerdan cuáles pueden ser los nexos asociativos en nuestro idioma? ¿Los conectores, será? Sí, los conectores. ¿Y cuáles palabras pueden servir como conectores? Recuerden que en lenguaje uno veía preposiciones, artículos, conjunciones, verbos, adverbios, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo formo una frase, como digo, es decir, el perro va al río. Entonces yo tengo la primera palabra que es el, es un artículo. Perro vendría a ser un sustantivo. Va es el verbo. Al es una unión de dos artículos. A, el. A funciona, perdón, A es una preposición, el es un artículo. Al y río es también vendría siendo un sustantivo. Entonces, yo lo que necesito es unir los sustantivos con los verbos, con los adverbios y con los adjetivos. Entonces, esas otras palabras como el, la, los, las, unos, unas. Cuando uno dice y tal cosa, o tal cosa, u tal cosa, entonces esas palabras sirven como conectores o como nexos asociativos. Si un paciente a ustedes les habla, como espero que esté hablando yo, uno diría el paciente es coherente, se le entiende lo que dice. Si resulta que se traga unos nexos asociativos sí, y otros no, y a usted le cuesta como un poquito de trabajo entender, pero finalmente entiende, estaríamos hablando de asindesis. Y cuando el paciente definitivamente perdió los nexos asociativos y dice puras palabras sueltas, estaríamos hablando de incoherencia. Sí, además de eso, se da que la persona tiene el proceso de pensamiento tan rápido que no alcanza a conectar una palabra con otra por más que quiere, pues el resultado de eso es lo que se llama ensalada de palabras, que es la mezcla incoherente de palabras y frases. Los trastornos que tienen que ver con intromisión de ideas extrañas, básicamente es la interferencia, que es la intromisión de cualquier clase de ideas extrañas en el curso del pensamiento. Como que yo voy a pensar en algo y tengo la sensación de que una idea extraña se me va a meter. Y trastornos con alteración del significado de las palabras tenemos dos. La metonimia, que es una palabra que sí existe o ha existido y que yo le doy un significado o el uso que yo le doy no es el común. Digamos que ahorita con todo esto que tiene que ver con la globalización a través de las tecnologías, es muy común escuchar cómo palabras que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano no son tan usadas en otras regiones, y cuando nosotros usamos esas palabras pues nos vamos a ir como raro. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, cuando uno dice el coche para referirse al carro. Ambas cosas significan lo mismo, pero en Colombia es más común decir carro que decir coche. Coche es más común decirlo, por ejemplo, en España. Entonces, si una persona que regularmente habla y dice carro, en algún momento se enferma, uno de los síntomas que van a aparecer es precisamente todo esto que tiene que ver con las alteraciones en las palabras, en el lenguaje, en el discurso. Entonces la persona deja de utilizar su lenguaje cotidiano y empieza a utilizar otras palabras que sí pueden reemplazar normalmente las palabras comunes, que sería la metonimia, o a inventarse unas palabras y darles un significado especial, que sería los neologismos. Cuando hablamos de respuestas verbales inadecuadas, hablaríamos de relevancia e irrelevancia, donde pues, lo patológico es la irrelevancia y es el uso de respuestas que no tienen ninguna relación con las preguntas. Y una de las formas de irrelevancia es la tangencialidad. Ahora veíamos la circunstancialidad como una de las alteraciones.
En la tangencialidad la persona empieza a tratando como de responder la pregunta, hace el cuadro, o dentro del cuadro está tratando de responder esa pregunta, pero no logra llegar, y uno lo que va viendo es que se va alejando de la pregunta y finalmente no la responde. Entonces, es irrelevante. Profe, eso es lo que dice como que empiezan a divagar. Exactamente, pero es que hay dos formas de divagar. Entonces, cuando la persona es relevante, o sea que sí responde lo que uno pregunta, es como hablar con un paisa, que le cuenta a uno la vida, obra y milagros, pero termina respondiéndole lo que le está preguntando. Eso sería circunstancialidad. O sea, da vueltas, da vueltas, da vueltas, pero contesta. En este caso, la persona empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, pero nunca contesta lo que se le preguntó. O sea, sería irrelevante, pero además da vueltas. Entonces eso sería tangencialidad. Las pararespuestas es cuando una paciente aparentemente en forma deliberada da una respuesta inexacta o incorrecta a lo que se pregunta, dando a entender que ha entendido cuál es la pregunta o que le ha preguntado de forma correcta. Esas respuestas se dan en la misma categoría semántica. O sea, si yo estoy preguntando por años, me responde en años, pero las respuestas son equivocadas. Por ejemplo, que yo le pregunte a alguien, ¿usted cuántos años tiene? Y me diga 2 siglos. Eso es una pararespuesta porque estamos dentro de la misma categoría, me está diciendo que tiene 200 años, pero evidentemente es una respuesta equivocada. La glosolalia, que es la expresión de un mensaje de revelación a través de palabras que no se entienden y se considera normal en el contexto de ciertos grupos religiosos. No sé si hay alguno que sea como adventista o de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días o haya conocido a alguien de esas religiones. Yo no fui, profe. En ese grupo, y me corregí si me equivoco, ellos dicen que hablan en lenguas. Y cuando dicen que hablan en lenguas, sueltan una serie de palabras que desde el punto de vista de uno no tienen ningún sentido, pero aparentemente están comunicando una expresión. Yo lo digo porque he tenido varios pacientes que me dicen, sí, yo hablo en lenguas, y uno le dice, bueno, hábleme en lenguas, y sueltan una serie de palabras que para mí no tienen sentido, pero aparentemente dentro de la comunidad religiosa ellos le dan validez a eso y transmiten algunos mensajes. No sé si esté en lo cierto o esté equivocado. No, profe, si estás en lo cierto. Ok, eso para nosotros desde el punto de vista semiológico sería glosolalia. Ahora, tenemos trastornos cualitativos. Ustedes se han dado cuenta o reconocen por lo menos personas cercanas que tienen cierto acento o tienen cierta forma de hablar. Incluso cuando hablamos de regiones, los paisas tienen una forma de hablar, los del Valle tenemos una forma de hablar, los del Cauca tienen una forma de hablar, los de Nariño tienen una forma de hablar, y es en lo que nosotros llamamos el acento. El acento viene siendo como el ritmo del lenguaje. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos un ritmo que sería casi como la parte musical del lenguaje. Cuando esa parte musical del lenguaje se pierde, nosotros lo llamamos disprosodia. Y es que pierden como la cadencia, pierden el ritmo al que hablan y empiezan a hablar como si fueran robots. La disartria, que yo creo que se han expuesto en algún momento a esta situación, y es cuando una persona, por ejemplo, sufre un evento cerebrovascular y no puede articular bien el lenguaje. ¿Alguna vez lo han visto? Sí, profe. Entonces, esa dificultad en la articulación del lenguaje sería la disartria. La dislalia es la repetición frecuente de palabras o sílabas, lo que ocasiona una alteración en la fluidez del lenguaje, que nosotros lo conocemos como gagueo, como oír hablar a James Rodríguez, que él no lo hace de manera voluntaria, pero va a hablar y repite varias veces una sílaba antes como de despegar una palabra, no le pasa todo el tiempo. La bradilalia es la lentificación, aquí me trae una T, anormal del discurso.
Entonces, así como veíamos ahora la logorrea, y es que hablaba muy rápido, aquí estamos hablando de bradilalia, como una persona que habla supremamente lento, que necesita como mucho tiempo para pensar lo que va a decir. Y la coprolalia, por si alguien alguna vez ha visto a alguien con un síndrome de Tourette, es el uso involuntario de palabras soeces. O sea, es como un impulso de decir palabras soeces que el paciente no puede controlar. Eso se da mucho en ese trastorno, el trastorno de Gilles de la Tourette. Ahora, los trastornos afásicos, y aquí nos metemos más en una cuestión que tiene que ver con neurología que con psiquiatría, pero pues igual nosotros lo identificamos dentro del examen mental. Dentro de las afasias nosotros tenemos la afasia motora, la afasia sensitiva, la afasia nominal, y entonces en la afasia motora es cuando hay un trastorno del lenguaje en el cual la habilidad para hablar está comprometida, pero usted entiende lo que le dicen. Sin embargo, cuando va a hablar, no tiene la capacidad de hablar. En la afasia sensorial, lo que está comprometido es la capacidad para comprender el significado de las palabras, pero el lenguaje fluido y espontáneo está conservado, o sea, usted puede hablar, pero como no comprende el significado de las palabras, su lenguaje va a ser incoherente, que era lo que veíamos ahora. Se pierden los nexos asociativos e incluso yo puedo utilizar palabras con otros significados de manera involuntaria. La afasia nominal es la dificultad para encontrar correctamente el nombre de un objeto, pero por ejemplo usted sabe para qué sirve. Y en las evaluaciones que nosotros hacemos dentro del consultorio, a veces hacemos como que le señalamos un lapicero al paciente y le decimos, ¿esto qué es? Y el paciente que tiene la afasia nominal no recuerda cómo se llama, pero le dice, ay, es eso que sirve para escribir, pero no logra decir que es un lapicero, a pesar de que sabe para qué sirve. La afasia sintáctica es la inhabilidad de organizar las palabras en una secuencia apropiada, por tanto el lenguaje va a ser incoherente. Lo que llamamos el jargón son las palabras que son producidas son neologismos. Entonces se hablan con puros neologismos, que son esas palabras que no existen, a las que yo me invento y le doy un significado particular. Es como si creara una nueva lengua. La afasia global es la combinación de la afasia sensitiva y motora, o sea, ni entiende las palabras ni es capaz de hablar. Y la alogia es la inhabilidad para hablar por una deficiencia mental. Aquí repetí también la frase. Ahora, dentro del contenido del pensamiento, vemos las características que afectan las ideas que constituyen el pensamiento. Lo que estábamos hablando ahora era curso del pensamiento. Ahora vamos a hablar de contenido del pensamiento. En el contenido del pensamiento nosotros tenemos una cosa que llamamos ideas sobrevaloradas, que son creencias falsas e irracionales que compartirían el mismo criterio con el delirio, pero que se mantienen sin la convicción absoluta de las mismas. Mientras que en el delirio yo estoy absolutamente convencido de que esto es real, en las ideas sobrevaloradas yo creo que eso es así, pero no estoy seguro. ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros hablamos de delirio, decimos que el delirio es una creencia falsa, que no es modificable por el razonamiento lógico y que no es compartida por el grupo sociocultural del paciente. Y que además es producida por una interpretación distorsionada de la realidad y es una manifestación patognomónica de psicosis. ¿Ustedes saben qué quiere decir patognomónico? ¿Pato qué, profe? Patognomónico. No sé, profe. Esta palabreja queda acá. Cuando nosotros en medicina hablamos de patognomonía, quiere decir que cuando identificamos ese signo, ese síntoma o esa situación, eso es casi exclusivo de una enfermedad. Por ejemplo, o de un grupo de enfermedades específicos. Si yo identifico ictericia, ¿ustedes en qué piensan? En hepatitis. Hepatía hepática y colelitiasis. O sea, en algo que tiene que ver con el hígado, sea hepatitis, sea colelitiasis, sea cualquier cosa. En este caso,
el que haya un delirio, ustedes siempre que haya un delirio, tienen que pensar en psicosis. Independientemente de que se llame esquizofrenia, que se llame manía, que se llame delirium, que se llame como sea, siempre que ustedes encuentren un delirio, va a haber psicosis. ¿Queda claro? Y además eso quiere decir Sí, profe. patognomónico. Entonces, dentro de los delirios tenemos los delirios que son sistematizados y los delirios que no son sistematizados. Y esto consiste más o menos en si el paciente es capaz o no es capaz de echar bien el cuento y que sea creíble. Cuando yo estaba estudiando y hablábamos de los delirios sistematizados, el profesor que me daba la clase me decía, para mí un delirio sistematizado es como si yo me encontrara con este paciente no en un ambiente hospitalario ni que yo fuera el psiquiatra de él, sino que yo estuviera en un bar tomándome una cerveza y él se me sentara al lado y me contara el cuento de tal forma que yo creo que eso es cierto. Entonces el delirio sistematizado es porque las ideas que lo forman están relacionadas entre sí en una forma consistente e interdependiente. Es como cuando yo hago una narración de algo y estoy haciendo un relato de algo que es cierto. Lo que pasa es que yo aquí hago un relato de algo que no es cierto, pero de una forma como si pareciera cierto. Los delirios no sistematizados es cuando las ideas son absolutamente independientes o incluso puede haber ideas contradictorias dentro del mismo delirio. Entonces, de entrada, uno sabe que le están hablando de algo que abiertamente es falso por la misma forma en que lo manifiesta. Muy enredado a entender. Profe, ¿usted tiene algún ejemplo de sistematizado Sí. para entenderlo mejor? Por ejemplo, si ustedes están en una clínica o en un hospital y les llega urgencias, un paciente que les dice, mire, yo sé que usted no me va a creer, pero yo fui astronauta de la NASA. Yo fui uno de los primeros astronautas colombianos de la NASA y resulta que a mí me desvincularon de la NASA por un problema que tuve allá y yo decidí venir a refugiarme aquí a Colombia. Sin embargo, aquí en Colombia yo he seguido trabajando con toda la parte que tiene que ver de astrofísica y yo soy docente universitario en varias carreras, pero la gente dice o no me cree que yo soy astronauta de la NASA. Y para eso yo puedo comprobar que yo estudié física, que estudié astronomía en Estados Unidos, tengo mis títulos y eso ha sido como el sueño de toda mi vida y logré cumplir. Eso es un ejemplo de una historia que está como bien hilada y bien acomodada. Que sea cierta o no sea cierta, pues uno dice, bueno, pues no conozco ningún astronauta de la NASA colombiano, pero que de alguna manera la historia tiene un respaldo desde el mismo lenguaje y desde el mismo cuento. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profe, Mientras que en el que... delirio no sistematizado, perdóname, te interrumpo, Sí. es como si yo dijera, yo soy astronauta de la NASA, pero a mí nadie me cree, pero pues yo no tengo forma de demostrarlo, simplemente yo fui y me presenté a la NASA y me vieron como que yo trabajaba bien y me escogieron para trabajar en la NASA. ¿Me hago entender? O sea, mientras en un lado hay un respaldo de la historia y como que uno entiende que el paciente está tan convencido que tiene una explicación lógica para todo lo que le está sucediendo y en la narración lo demuestra, en los delirios no sistematizados las cosas ocurren casi que por el azar, porque iban a pasar de todas maneras. ¿Qué me ibas a decir? No, profe, es que te quería decir que se escucha muy bajita tu voz. No sé si los otros compañeros se escucha bien o qué, o solo soy yo. Pues yo lo escucho bien, no sé. Ok, yo a veces sí tengo ese problema con este micrófono. Bueno, el estado de ánimo delirante es una alteración emocional que puede ser la base de contenidos delirantes. Regularmente es una experiencia que tiene el paciente donde piensa que ha habido un cambio fundamental en la naturaleza o ha habido un cambio en el significado de los objetos o eventos, sin que eso implique que haya un pensamiento como tal. O sea, yo tengo la sensación, por ejemplo, estando sentado en mi casa, de que la Tierra dejó de ser redonda y se volvió plana. Pero
es la sensación, no el pensamiento. No sé si me hago entender. O sea, el paciente siente que hubo un cambio, pero no está pensando que ese cambio operó. Entonces reacciona frente a la sensación, pero no reacciona frente al pensamiento. ¿Me hago entender? Porque si hay un pensamiento, entonces ya estaríamos hablando de un delirio. Pero esto es más la sensación de que algo ocurrió, que yo pienso que es un cambio importante que se dio, que puede ser que la Tierra dejó de ser redonda y fue plana, pero yo no estoy enterado de eso, sino que yo siento que hubo un cambio tan importante que eso afecta mi estado de ánimo. ¿Me hago entender? Ahora, una cosa muy importante que me parece que entiendan desde este punto de vista es que cuando nosotros hablamos de delirio, ese delirio tiene una base que es un trastorno en la forma del pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo hable de delirio en el contenido del pensamiento, la forma del pensamiento va a ser ilógica, siempre. Cuando hay delirio, la forma del pensamiento va a ser ilógica. Eso es casi que una regla. Y además de eso requiere para su formación la existencia de un trastorno en el juicio de la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un delirio en el contenido del pensamiento, la forma del pensamiento va a ser ilógica y el juicio de realidad va a estar comprometido, siempre. Entonces, cuando ustedes estén evaluando un paciente y ustedes describan que el paciente tiene un delirio, eso implica que ya están hablando que la forma del pensamiento es ilógica y que el paciente tiene una alteración en el juicio de la realidad, para que les quede claro. Los delirios también los podemos clasificar como primarios o secundarios cuando dependen o no de un fenómeno mental u orgánico que ya existe. Cuando son secundarios, hay una psicopatología, una alteración orgánica preexistente que explica su origen y existencia. O sea, en el primario no lo hay y en el secundario sí lo hay, básicamente. Esa es la diferencia. Y aquí están los diferentes tipos de delirios. Algunas de las explicaciones son complejas, algunos no, pero vamos a tratar de repasarlos. Delirio referencial. El paciente cree que muchos eventos que son ambientales o que son casuales se refieren o relacionan con él cuando en realidad eso no es cierto. O sea, hay una situación que es meramente casual y el paciente la interpreta como causal. El ejemplo que les podría dar de eso, que es un ejemplo que es ridículo, y es como si yo fuera caminando y pasara por debajo de un árbol y se cayera un fruto propio de ese árbol, y lo primero que yo piense no sea que eso es una casualidad que yo preciso pasé por acá y cayó ese fruto, sino que yo piense que el árbol me está tirando los frutos, o que yo pase debajo de un árbol y me caiga un pájaro y yo piense que el pájaro me estaba esperando para cagarme pensando que el pájaro tiene algo en contra mía. ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Ese cuál sería? El referencial. O sea, las cosas como del universo, que son casuales, que nadie tiene control sobre eso, yo pienso que están pasando porque son en contra mía. Y eso se puede aplicar a las personas. O sea, el mejor ejemplo de eso en un estado delirante, porque estoy seguro que a ustedes les ha pasado, de una forma que no es delirante, pero en un estado delirante, es cuando yo paso enfrente de un grupo de personas y preciso cuando paso se ríen y se ríen a carcajadas y yo pienso que se están riendo de mí. Ese sería un delirio referencial hablando de una situación delirante, porque eso pasa en la vida real y uno se va con la duda de ¿será que yo tenía algo raro, se burlaron de mí, tengo un hueco en la ropa, estoy manchado o algo? Porque eso genera cierta incomodidad. Pero la persona psicótica con un delirio referencial piensa que esas personas están hablando de él o se están burlando de él. El delirio persecutorio, que es como más fácil de entender, la persona cree de manera injustificada que alguien trata de hacerle daño, de causarle mal, de perjudicarlo o en alguna forma, o incluso de asesinarlo. No es un delirio si yo salgo a la calle y pienso que alguien me va a robar.
las posibilidades de que yo salga a la calle a caminar en Cali y alguien me robe son altas. Pero si yo no le debo nada a nadie, si pues, yo estoy como en paz con todo el mundo y yo salgo a un centro comercial donde aparentemente las cosas son más seguras y pienso que alguien me quiere hacer daño sin que yo conozca a ese alguien, sin que ese alguien tenga nada contra mí, eso sería un delirio persecutorio. ¿Queda claro? Los delirios de influencia. Básicamente hay una cosa que se llama la experiencia de pasividad, donde yo puedo pensar que alguien me impone las ideas, de alguna manera lo hace, alguien me impone las emociones o alguien me impone las acciones. Pero ojo, no es que me meten el pensamiento las ideas, ni es que me meten el pensamiento las emociones, ni es que me obliga, o sea, no es como que de manera intrusiva me controla para hacer los actos, sino que me impone, como si la voluntad de esa persona me obligara a hacer algo que yo no quiero hacer, pero de manera impuesta, no de manera como que me meta las ideas en la cabeza. Les hago esa claridad porque ahora hay otro delirio donde sí se piensa que hay unas ideas que otra persona me las puede meter. Delirio hipocondriaco, yo creo que también bastante famoso, y es que la persona cree de manera equivocada que está afectada su salud corporal o que los órganos o en los órganos que conforman su cuerpo. Ese es como más fácil de entender también. Delirio erótico es cuando yo creo que todas las personas están enamoradas de mí, que todas las personas quieren algo conmigo, y evidentemente eso no es cierto. La celotipia o celos delirantes, espero que nadie lo haya experimentado en primera persona o haya sido víctima de esto. Son los celos originados en una distorsión de eventos reales y que causan esa falsa creencia. Por ejemplo, que, no sé, que yo reciba una llamada a la medianoche y cuando yo conteste me digan, está fulanito, y yo digo, no, está equivocado, y listo, cuelgo. Y que mi pareja interprete esa situación como que, claro, como yo estoy aquí, ya me di cuenta que te están llamando para ver si vos estás conmigo o no, para ver si te puedes volar, y ese tipo de cosas. O sea, de la nada aparece una película que no existe, pero hay una base real para que eso aparezca, que es la llamada. ¿Me hago entender? Claro, profe. Listo. Delirios de grandeza, esto también tiene bastante taquilla, y es cuando la persona se cree superior, cuando la persona tiene una apreciación de sí mismo muy alejada y que no es real. Entonces, o siente que es muy famosa, o siente que tiene mucho dinero, o siente que tiene mucho poder, o siente que tiene mucha influencia. Ese es el delirio de grandeza, sin que sea cierto. Delirio de transformación corporal. La persona cree que su cuerpo ha cambiado en su forma o en su constitución o está en proceso de hacerlo. Esto es ridículo, pero pues yo, por ejemplo, tuve un paciente cuando estaba como en 5º año de medicina que creía, que él juraba y creía que él se había convertido en un vaso de jugo de naranja. Y estuvo catatónico varios días, estuvo quieto porque como era un vaso de naranja, de jugo de naranja, si se movía se regaba. Eso es una cosa re loca, nunca más la volví a ver en la vida, pero la vi una vez. El delirio místico, que esto genera en ocasiones conflicto en la definición, es donde se cree que hay implicado una relación especialmente significativa con Dios o con alguna figura de carácter sobrenatural, o bien se piensa que él tiene una misión de carácter religioso y de salvación que hacer. Siempre pensamos en místico como algo religioso, pero la explicación de esto es porque casi siempre quien le asigna a uno una misión es Dios o un santo. Pero místico no se refiere a la parte religiosa, sino a la parte de misión, de que hay que cumplir una misión. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, dice, no, es que a mí se me apareció Shakira y me dijo que tenía que comprar su último trabajo discográfico y repartirlo a mucha gente.
y uno ve que el paciente fue y sacó el sueldito que tenía, se fue a averiguar el último disco de Shakira y empezó a regalarlo. Eso sería un delirio místico, sin que tenga una relación directa con algo religioso. Pero la mayoría de las veces es Dios me habló, Dios me dijo, se me apareció el diablo y me dijo que hiciera. Entonces ese tipo de delirios es lo que nosotros llamamos delirios místicos. El delirio de transformación cósmica es muy parecido a lo que hablábamos ahora con el estado emocional delirante, pero aquí sí está la idea. Entonces el paciente piensa que ocurrió un cambio fundamental en el universo y elabora ideas sobre el mismo. Entonces este es el paciente que está seguro de que la Tierra, que era redonda, se volvió plana y empieza a hablar de eso. El delirio de culpa o pecado, cuando hay ideas autoacusatorias o de condenación, es cuando el paciente se cree responsable de actos imperdonables que no corresponden a las normas, a las transgresiones de las normas sociales o religiosas que en realidad haya podido cometer. O sea, el paciente se pasó un semáforo en rojo, pero el paciente cree que tiene la culpa de un accidente que ocurrió a kilómetros de ahí y que él es el culpable de que haya habido heridos y posiblemente muertos en ese accidente. Delirio nihilista o de negación, que es cuando el paciente cree que nada existe. Los pacientes que creen que el mundo se acabó, que como él, como los demás seres humanos están muertos, son zombies o lo que sea, y esa es la única explicación por la cual él se sigue viendo a sí mismo, pero cree que el mundo ya definitivamente está acabado. El delirio de pobreza, la creencia de haber perdido todas las posesiones materiales, y lo que les hablaba ahora de los delirios de control, que son las ideas de ser controlado por fuerzas externas. Entonces, hay un delirio de remoción del pensamiento cuando hay algo a alguien le quita los pensamientos de la cabeza. De inserción del pensamiento, que es todo lo contrario, alguien me está poniendo ideas en la cabeza que yo no suelo tener. De emisión del pensamiento, es que la gente alrededor puede escuchar lo que yo estoy pensando. De control del pensamiento, y es cuando el pensamiento es controlado directamente por fuerzas extrañas o por otras personas. Y los delirios autorreferenciales, es que cuando yo estoy viendo televisión o escuchando radio, yo siento que lo que están hablando ahí tiene que ver conmigo o me envían mensajes en clave que yo solo puedo entender. Bueno, espero que haya quedado medianamente claro. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Digamos, una manera de diferenciar el místico de este último que estamos hablando de control podría ser, digamos, en el místico es que él cree que Dios le dio, digamos, como la orden de hacer algo o que lo está controlando pues por Dios, y control podría ser que lo está controlando, por ejemplo, a mí me han contado que algunas personas dicen que lo controla, por ejemplo, la CIA o el FBI, ese tipo de cosas. No. En el delirio místico no hay control, o sea, a mí Dios me habla y me da una misión, pero yo tengo la posibilidad de hacerla o de no hacerla. Ah, ok. Mientras que en el control del pensamiento es más que las acciones, es como hacia el tipo de cosas que estoy pensando. Entonces alguien me está poniendo a pensar en algunas cosas, hay la sensación de inserción del pensamiento, y el control del pensamiento es que definitivamente no es solo que me implantan unos pensamientos, algunos pensamientos, sino que controlan todo mi pensamiento y de alguna manera me ponen a pensar en lo que ellos quieren que yo piense. Muchas gracias, profe. Bueno. Otras ideas que podemos tener en el contenido de pensamiento son obsesiones, que son ideas intrusivas, o sea, que se meten sin que yo quiera que estén ahí. Yo no quiero pensar, por ejemplo, no sé, hay pensamientos, en general los pensamientos obsesivos son pensamientos ridículos. Entonces, uno de los pensamientos, por ejemplo, es la gente piensa que yo soy homosexual. Y para mí eso es un conflicto. Yo no quiero que la gente piense que yo soy homosexual. Entonces, yo quiero pensar, no sé, llego a un restaurante y voy a mirar la carta y quiero escoger un plato, y antes de que vaya a leer, yo estoy pensando es que la gente piensa que yo soy homosexual y no soy capaz de concentrarme en leer la carta.
y entonces eso me genera malestar. Como esa idea está ahí metida a la brava y yo no quiero que esté metida ahí, en general la idea es una idea desagradable o absurda, pero además genera angustia. Yo no quiero que esté ahí, pero está ahí metida y me molesta mucho. Y en general puede haber otras ideas que son dudas, como dudas obsesivas, cuando uno ejecuta un acto y después aparece esa duda. Ejemplo, y yo creo que a todos nos ha pasado, pero no al nivel de un patológico, y es, yo vivo solo, salgo de mi casa, cierro la puerta, le echo llave y me voy. Y a la cuadra me pongo a pensar, ay, yo sí le eché llave o no. Ay, donde no le haya echado llave, se me llevan el PlayStation, se me llevan el televisor, se me llevan el computador, y yo no, más bien voy a ir a verificar si le eché llave o no, porque a veces uno lo hace de manera automática y verifica que sí tenía llave y se fue. Eso no es una duda obsesiva. La duda obsesiva es cuando yo voy en la esquina, me devuelvo y verifico si tiene o no tiene llave, me devolví, verifiqué, tiene llave y me voy. Y cuando llego otra vez a esa esquina, vuelve y me aparece la duda. A pesar de que yo ya fui una vez, vuelvo una segunda vez, verifico si tiene llave o no, verifico que sí, que tiene llave y me voy. Vuelvo a la esquina y vuelve y aparece el pensamiento. Entonces vuelve y me aparece la duda y me devuelvo nuevamente a verificar si tiene llave o no tiene llave. O sea, es una situación en la que yo ya he verificado, aparentemente uno debería estar seguro de que sí, pero aún así vuelve a verificar. Esas son las dudas obsesivas en las que no está seguro de haber ejecutado un acto o no. La fantasía es otra cosa que podemos encontrar, todos fantaseamos de alguna manera, es la representación mental de escenas y eventos evocados por el sujeto y por lo tanto reconocidos como irreales y provocadas voluntariamente. Como cuando yo estoy tragado de alguien y apenas le voy a echar los perros y fantaseo con que me va a hacer caso, me va a parar bolas y ese tipo de cosas. La pseudología fantástica es un estado en el cual el paciente de modo intermitente cree en la realidad de sus fantasías. Esto es como los mitómanos, que dicen tantas mentiras que en general terminan creyéndose sus propias mentiras. Las fobias, que ya lo hablábamos ahora, los temores injustificados y las preocupaciones. Pasa con alguna frecuencia que cuando ya estamos en la práctica, vemos un paciente que consulta porque está deprimido y resulta que no tiene delirios. Porque los estudiantes suelen acordarse de que en el contenido del pensamiento van los delirios, pero no se acuerdan de nada más que va allí. Entonces uno le dice, bueno, el paciente no tenía delirios. En el examen mental, en el contenido del pensamiento, díganme qué tenía. Y empiezan a decir, no, pues realmente no tenía nada, el paciente no estaba delirante, como que no hay nada que anotar ahí. Y resulta que las preocupaciones que llevan al paciente a consultar, toca ponerlas allí y hacen parte del contenido del pensamiento, y es una situación que motiva más al paciente a consultar, incluso que los propios delirios, porque cuando el paciente está delirante, él no reconoce que está delirante y es la familia que lo entiende. Eso con respecto al contenido del pensamiento. Ahora, el trastorno, dime. Una pregunta, ¿esas preocupaciones se pueden volver obsesiones? Sí, en algún punto esas preocupaciones se pueden volver obsesiones. Por ejemplo, terminamos semestre en junio y resulta que no tengo plata para pagar el próximo semestre. Entonces yo me acuesto, doy vueltas, miro a ver qué hago y no he podido resolver. Eso es una preocupación y nos pasa a todos. Pero esas preocupaciones se pueden volver como una situación de tengo que conseguir la plata para el próximo semestre. Y después eso se puede volver en tengo que conseguir la plata como sea para el próximo semestre. Entonces esa idea se va tomando como una intensidad al punto que es una idea que está todo el tiempo metida en la cabeza, que parece como el comportamiento de una obsesión sin que sea pues evidentemente una obsesión patológica, aunque en las obsesiones patológicas pues en general no hay, pues la idea es una idea boba, en cambio aquí es una preocupación real
de cuánto nos cuesta y todo eso. Entonces, esa sería como la diferencia. En la forma del pensamiento, yo les adelantaba ahora que cuando hay delirios, la forma del pensamiento siempre va a ser ilógica. Y eso quiere decir que pues tenemos una forma de pensamiento lógica. ¿Va a ser qué, profe? Ilógica. Entonces, para que una cosa puede ser ilógica, tenemos que tener también una cosa lógica. Cuando nosotros hablamos de la forma de pensamiento y de la lógica, o la ilogicidad o la ilógica, hablamos de la lógica aristotélica. Que la lógica aristotélica tiene 5 principios: espacialidad, temporalidad, causalidad, identidad y contradicción. Si la lógica de nuestro pensamiento se rige por eso, el pensamiento va a estar conservado y la forma del pensamiento va a estar lógica. Y estas otras, muchas de estas son formas de pensamiento que pertenecen a la forma ilógica, pero que varían de acuerdo a la etapa, y que algunas pueden ser normales en cierta etapa, como en la infancia, pero no tan normales cuando están en un contexto diferente, por ejemplo en el contexto de la psicosis. En general, para que quede claro, cuando nosotros hablamos de pensamiento ilógico, porque el paciente tiene un delirio, hablamos de un pensamiento autista o dereístico. Y es que el paciente tiene en su cabeza un mundo aparte donde pasan cosas que no pueden pasar en la vida real. Y no estamos hablando del niño, sino del adulto, que tiene en su cabeza cosas que hacen que pongan en duda su conexión con la realidad. La sensopercepción es el proceso de organizar o interpretar los datos sensoriales mediante su asociación y comparación con las experiencias previas registradas, y el hacer consciente el resultado de este proceso siendo influenciado por las emociones y motivaciones. Entonces, básicamente, la sensopercepción es lo que nosotros percibimos a través de los sentidos. Vamos a tener unos trastornos cuantitativos que dependen del número e intensidad de los estímulos, del umbral de excitabilidad del receptor y del estado de funcionamiento cerebral. Entonces tenemos las agnosias, que es la incapacidad para reconocer e interpretar el significado de los datos sensoriales. Tenemos la hipopercepción, que es la disminución del número e intensidad de las sensaciones percibidas. Y la hiperpercepción, que es lo contrario, un aumento en la percepción de los estímulos sensoriales por disminución del umbral de excitabilidad. Tenemos trastornos cualitativos, que se refieren a alteraciones en la cualidad sensorial y a errores en la localización de los estímulos en el tiempo y espacio. Los trastornos de las sensaciones, como parestesias, que creo que alguna vez lo han vivido todos, o un dolor no originado en daño estructural del sistema nervioso. Y trastornos en las percepciones, directamente como error de la percepción e ilusión. En el error de la percepción, nosotros tenemos una percepción irreal por un estímulo y que ante la confrontación con la lógica es corregida. O sea, yo creo ver algo allá y cuando me acerco me doy cuenta que eso no era lo que yo estaba viendo. En la ilusión es la percepción distorsionada de un estímulo sensorial debido a influencias emocionales de experiencias previas que intervienen en la formación perceptual. Y hay una alteración en el sistema de análisis y de interpretación que son corregidas por el individuo. Otra de las cosas importantes que tenemos que aprender, que es con lo que trabajamos mucho, es la alucinación. Entonces, si bien la ilusión es la interpretación distorsionada de una cosa existente, la alucinación es una imagen en la que la persona percibe algo a través de sus sentidos sin que haya un estímulo real. El mejor ejemplo que les podría dar de eso es
uno de los recuerdos que yo tengo de cuando vivía solo era que yo llegaba a la casa y me quitaba la ropa y la ponía en un asientico, entonces en el espaldar ponía la camiseta para que no rasgara mucho, ponía el jean y después ponía los zapatos al final del asiento. Entonces yo me acostaba a dormir y en medio de la noche abría los ojos y volteaba a mirar hacia allá y yo veía como si hubiera alguien sentado en una silla. Yo prendía la luz y lo que me encontraba era la silla con el pantalón, con la camisa y con los zapatos. Eso sería una ilusión. Es una interpretación distorsionada de algo real. Existe la silla, existen los zapatos, el pantalón y la camisa. Pero si yo me despierto a medianoche y veo a esa persona sentada en la silla y yo prendo la luz y no hay ni silla, ni zapatos, ni camisa, ni pantalones, eso sería una alucinación, en este caso una alucinación visual. Cuando una persona tiene alucinaciones, porque además la alucinación implica que yo veo algo que no existe, pero estoy convencido de que lo estoy viendo. Eso sería una alucinación. Cuando yo tengo esa sensación de que veo algo que no existe, pero esa persona es consciente de que eso no existe y de que algo está funcionando mal con su cuerpo, lo denominamos pseudo-alucinación. ¿Listo? Las alucinaciones pueden ser simples o compuestas. Simples involucra solamente un sentido. Compuestas si involucra más de un sentido. Amorfas o formadas. Amorfas, si yo por ejemplo digo, es que yo estoy viendo cosas, pero lo que veo es como una sombra que pasa. Eso sería amorfa. O estoy yo oyendo una cosa y lo que oigo es como el ruido del televisor cuando se apaga. Entonces, pues realmente lo que uno está percibiendo no tiene nada que ver con una forma, con un objeto en específico. Yo no lo puedo describir. Hay gente que le dice a uno, es que yo veo como que se me aparece una señora y me dice tal cosa. Eso serían alucinaciones formadas y además compuestas, porque la veo y la oigo. Pero cuando dicen yo vi pasar una sombra o escuché un ruido que no es claro, eso es una alucinación amorfa. Y por último, existen las alucinaciones negativas, que es una situación rara y que en general tiene que ver con la parte orgánica, y es que hay una situación o hay un objeto en el espacio y yo veo el resto de las cosas, pero no veo ese objeto en específico a pesar de que el objeto está ahí. Eso sería una alucinación negativa. Entonces ahora tenemos las alucinaciones correspondientes a cada órgano. Las alucinaciones visuales, cuando la persona ve o no ve formas, fotopsia, fosfenos y ese tipo de cosas son alucinaciones visuales. Si son formadas, yo veo una persona. Si son amorfas, entonces realmente es que la persona ve pasar una sombra, una cosa así. Dentro de ese grupo de alucinaciones tenemos como las alucinaciones liliputienses y gulliverianas. ¿Alguna vez alguien ha tenido contacto con ese libro? Doctor, ¿puede volver a repetir, por favor? Las alucinaciones liliputienses y gulliverianas. Eso pertenece a un libro de literatura infantil. ¿Alguien ha tenido contacto con ese libro? Era una historia de dos, como un reino y se dividían dos que se odiaban. Esta es la historia es escrita por un autor que se llama Jonathan Swift y es un libro que se llama Los viajes de Gulliver o de Gulliver. Y Gulliver es un personas gigantes y las personas pues enanitas. Exactamente. Y también habla de Julio Verne, pues hay varias teorías sobre las islas que llegaban en una tormenta y las personas eran más pequeñas o más grandes. Exactamente. Entonces Gulliver viaja en un barco, hay una tormenta
y pierden el rumbo y llegan a una isla donde Gulliver es un gigante para esas personas, porque todas las personas del reino de Lilliput, y por eso se llaman liliputienses, son tan pequeñitas como que le caben en la palma de la mano a Gulliver. Y dentro de la historia también pasa que Gulliver se va de allí a Lilliput y llega a otro reino, que no me acuerdo cómo se llama, y allá las personas son gigantes tanto que Gulliver cae en la palma de la mano de esas personas. Entonces de ahí toma el nombre, esas alucinaciones de liliputienses, porque yo veo personas como si fueran muy pequeñitas, o gulliverianas porque las veo como si fueran muy grandes. Y las alucinaciones extracampíneas, porque como su nombre lo indica, están por fuera del campo visual. Las alucinaciones auditivas, que evidentemente son detectadas a través de la audición, pueden ser amorfas como ruidos, como el sonido de un radio cuando se le va la emisora, como el tráfico, o formadas cuando yo escucho una voz. Si a mí me dicen que la alucinación es formada, yo lo que le tengo que preguntar es, ¿usted escucha la voz de alguien conocido o desconocido? ¿Es hombre o es mujer? ¿Es una sola persona o son varias personas hablando al mismo tiempo y qué le dicen? Porque muchas de las alucinaciones empiezan como, no, es que usted es muy lindo, no, es que usted es muy inteligente, entonces a la gente le parece extraño, pero como es una cosa chévere, se las aguantan y solamente hasta que empiezan a insultarlos o a burlársele es que consultan por la molestia que genera. Lo otro es que les pueden dar órdenes como haga tal cosa, haga tal otra, y eso es lo que nosotros conocemos como alucinaciones imperativas, que tienen que ver con una orden. Las alucinaciones táctiles o hápticas, que se perciben a través del tacto, son aquellas que tienen que ver con la sensibilidad cutánea y pueden ser activas cuando el paciente siente que toca objetos, o pasivas cuando el paciente siente que lo tocan. Las alucinaciones olfatorias y las alucinaciones gustativas, pues como su nombre lo indica, tienen que ver con el olfato y con el gusto. Y hay una serie de alucinaciones que se clasifican aparte, pero que también tienen que ver con los sentidos, evidentemente. Las sinestésicas o kinestésicas es que uno siente que el cuerpo está en movimiento sin estarlo, o los miembros del movimiento, tanto de los miembros como el estado del movimiento mismo. O sea, yo siento que el mundo se mueve o yo siento que yo me muevo en el mundo sin que pase ninguna de las dos cosas. Y una de las situaciones más comunes es cuando a alguien lo amputan y tienen la percepción del miembro fantasma. Me imagino que han escuchado hablar de eso. Y es que a alguien le amputan una extremidad, pero la persona, a pesar de que no la tiene, la sigue sintiendo como lo moviera. Lo peor de todo es cuando siente que le pica. Y se van a rascar y no tienen que rascarse porque, por decir algo, que me han amputado por debajo del codo derecho y yo siento que me pica como la palma de la mano y uno no tiene dónde rascarse. Entonces esos pacientes sufren por esa situación porque sienten la piquiña pero no tienen forma de rascarse. Las alucinaciones senestésicas es la sensación de que los órganos del cuerpo se han movido de posición o se han transformado en algo. Como que uno siente que los intestinos están podridos o que uno tiene animales o en los intestinos o dentro de la cabeza. Las alucinaciones sexuales o genitales son muy comunes en epilepsia y es que la persona tiene la sensación de que está teniendo una relación sexual, que lo están penetrando, está penetrando a alguien sin que esa situación sea real o sin que haya estímulos reales. Las alucinaciones reflejas y es, por ejemplo, que yo a través de la vista percibo una sensación que debería ser percibida a través del oído, como que veo la música, como que oigo los colores, ese tipo de cosas, sin haber fumado marihuana. Y las alucinaciones, cuando fumo marihuana, eso pasa, es una de las alucinaciones que se dan por el consumo de marihuana. Las alucinaciones en personas normales, como espero, pues lo de la normalidad es una cuestión relativa, digamos que en personas que no están psicóticas, son muy comunes y que ustedes las pueden haber tenido. ¿A alguno de ustedes alguna vez le ha pasado, de los que duermen solos, que se acuestan a dormir, que se quedan profundamente dormidos
y de un momento a otro sienten como si alguien se les sentara en el borde de la cama, como que una parte del colchón se hundiera sin que ustedes hubieran hecho un movimiento. ¿Alguno le ha pasado? No, a nadie. Pues a mí no me ha pasado, profe, pero yo sí he escuchado pues a personas que sí sienten que se les sienten o que las tocan así. Sí, pero más como que se hunde el colchón. Eso es una alucinación asociada al sueño. O al contrario, cuando uno está soñando algo chévere y suena la alarma y en ese momento uno abre los ojos y tiene la posibilidad como de ver por un segundo lo que estaba soñando o de sentir por un segundo lo que estaba soñando. Y uno cuando ya parpadea, eso desaparece. Esas son las alucinaciones hipnopómpicas que también son reales, también son normales, pues no son patológicas. Y las alucinaciones que son relacionadas con la tecnología, principalmente con los celulares, que no sé a ustedes qué tanto les pasa, pero en general yo cuando me he visto tengo un bolsillo que es donde siempre me echo el celular, yo no lo echo en otro lado, que es el bolsillo delantero derecho, entonces yo siempre tengo el celular ahí, pero a veces pasa que por ejemplo estoy aquí hablando con ustedes y tengo el celular encima del escritorio y yo siento que me vibrara el celular en el bolsillo y me mando la mano y resulta que ahí no está, pero yo acabo de percibir la sensación de que me vibró en el bolsillo. O con el ringtone también pasa, cuando lo utilizan por mucho tiempo, escuchan el ringtone y van a ver el celular y resulta que no no ha entrado ningún mensaje ni algo que active el celular. Profe, disculpe. Dime. Profe, qué pena, me tengo que retirar de la clase porque ya inició otra. ¿Sí? Bueno. En cuanto a Muchas orientación, gracias. bueno, señorita. En cuanto a la parte de orientación, puede definirse como la capacidad del individuo para reconocerse a sí mismo y lo que lo rodea, considerando las relaciones temporales y espaciales de los objetos y eventos consigo mismo y su ubicación dentro del ambiente social. Entonces uno puede estar orientado en tiempo, lugar y persona. Y la desorientación implica que no sepa ubicarse en tiempo, no sepa ubicarse en lugar o no sepa ubicarse en persona. La memoria es la imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente. Vamos a tener trastornos cuantitativos como la hipermnesia, que es esa capacidad de recordar que es superior a la normal con un aumento en la precisión en los detalles de lo recordado. La hipomnesia, que sería lo contrario y es una capacidad para recordar limitada, menor a la esperada. Y la amnesia, que es la incapacidad para recordar, donde ustedes no se acuerdan de nada. Dentro de los trastornos cualitativos hay lo que nosotros llamamos paramnesia, la falsificación retrospectiva, y son los recuerdos de experiencias pasadas que se modifican de acuerdo con las necesidades emocionales del individuo, y la confabulación, que existen lagunas en la memoria que son llenadas por invenciones del paciente de carácter cambiante y modificables por su gestión. Esto es una situación que nos pasa a todos, ambas. Y es que cuando yo tengo un recuerdo de hace años, yo no tengo el recuerdo completo y detallado de lo que pasó, sino de los eventos principales de lo que pasó ese día. Entonces yo inconscientemente lleno los espacios en blanco de acuerdo a lo que yo crea que pasó sin estar seguro de que eso haya pasado. Trastornos en la cualidad de familiaridad de las experiencias, el déjà vu y el je me vu, y eso tiene que ver con sensaciones de que yo ya he vivido o he visto antes, o yo no he vivido o no lo he visto antes. Entonces en el déjà vu es esa sensación de que yo estoy viviendo algo repetido, que en ocasiones es molesto, y en el je me vu es la sensación de que hago algo por primera vez a pesar de que ya lo he hecho antes. La despersonalización y la desrealización son experiencias de extrañeza o irrealidad respecto al individuo propio y el mundo exterior, respectivamente. El individuo conserva la capacidad de darse cuenta que en realidad no se ha producido ningún cambio, y si existiera convicción de que sí ha habido un cambio, ya sería un delirio. La atención, que es
como la capacidad de enfocar la conciencia sobre un determinado estímulo sensorial videativo o sobre un grupo de ellos. Entonces, las variaciones que tenemos es la tenacidad, que es la capacidad para fijar la atención en un objeto o evento, y que puede ser excesiva cuando el individuo es incapaz de cambiar el foco de atención, o sea, se fija de una manera tan intensa que no es capaz de fijarse en otra cosa. La preocupación, que aquí aparece con otra denominación, y es un trastorno en el que la atención tiende a concentrarse no en estímulo externo, sino en una idea o grupo de ellas con dificultad para apartarla de las mismas y dirigirlas a temas o eventos ambientales presentes. Entonces ya sabemos que la preocupación influye en el contenido del pensamiento como idea y en la parte del sensorio en la atención por el efecto que causa sobre la atención. Y la distractividad es la incapacidad para fijar la atención en un objeto o evento por el tiempo suficiente para un examen cuidadoso del mismo. Cuando la atención es incapaz de focalizarse en un evento u objeto del medio ambiente, pasando de uno a otro, se denomina distractividad extrapsíquica. O sea, hay algo en el entorno que me distrae. Y si por el contrario es imposible atender al entorno por centrarse en sus procesos mentales, se llama distractividad intrapsíquica. El cálculo, que es una operación o conjunto de operaciones matemáticas necesarias para averiguar el resultado, se hace evaluando al paciente con operaciones sencillas. Si las resuelve bien, no está comprometido, y si no las resuelve bien, pues está comprometido. El juicio de realidad y razonamiento. El juicio es la capacidad para afirmar o negar, o para escoger entre varias alternativas la verdadera o la falsa. Eso es una cuestión que uno va desarrollando con el proceso del pensamiento. El juicio de realidad, que viene ligado a esto, es la capacidad para darse cuenta que corresponde a la realidad y que es producto de Italia, y que es producto de la fantasía. Entonces, frente a una situación, yo puedo saber si esa situación es real o es fantasía. Por eso les decía que si hay una idea delirante, el juicio de la realidad va a estar alterado porque el paciente frente a una situación específica no va a ser capaz de diferenciar entre la realidad y la fantasía. Y el razonamiento es un proceso de encadenamiento de juicios para llegar a una conclusión. El compromiso del razonamiento corresponde a alteraciones en el curso y la forma del pensamiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Espero que no haya sido muy ladrilludo, pero pues esto no hay otra forma de explicarlo. Le voy a... Profe, yo tengo una pregunta. Las diapositivas las van a subir al Moodle. Se las comparto a Camila para que las pueda Bueno, compartir. ¿Listo? Bueno. Pues muchachos, pues este curso creo que es completamente virtual, pero espero que por lo menos cuando ya asignen los grupos nos podamos ver, conocer las caras y podamos ya conversar y desarrollar esto con más calma y como que sea menos información en tan poquito tiempo. Entonces, tenemos todavía una clase pendiente, nos vemos en la próxima clase. Sí, profe, muchas gracias. Que estén muy Profe, bien. tú vas a compartir las diapositivas.